Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Mamá Elefanta. Hoy tenemos un episodio un poquito diferente. A lo largo de todos estos episodios de Mamá Elefanta hemos estado hablando y compartiendo con otras mamás y papás también sobre lo que se siente y lo que sentimos cuando nuestros hijos tienen una discapacidad o nos enteramos de un diagnóstico. Pero hoy la historia es diferente. ¿Qué pasa cuando la persona que nos va a cuidar o el cuidador es quien necesita ser cuidado? Y para que nos platique esa historia, tengo aquí a mi invitada, a Janet Molina. Janet, muchas gracias por estar aquí. No, Y gracias a ti, acceder a Gaby. compartirme esa historia que más o menos conozco. Tú eres una mamá que necesitó ser cuidada y quiero saber cómo fue ese entorno, qué sucedió y el sentir al revés, porque me imagino que hubo mucha desesperación quizás de tu parte de, oye, yo necesito cuidar a mis hijos, pero no puedo. Entonces, platícame de ti, platícame de qué haces y cómo te enteraste de tu discapacidad, qué fue lo que pasó. Ay, gracias, Gaby, por estar. Y sí, ahora al revés. Al revés. Una mamá elefanta que ocupó ser cuidada por sus hijos. Y todo empezó, yo tengo 2 hijos. Hoy por hoy, pues tienen casi 30 y 26 años. Hombre y una niña, Gilberto y Janet. Y cuando nace Janet, yo notaba que me faltaba como fuerza al momento de caminar, al momento de incorporarme. Y todo el mundo me decía, pues es desgaste de huesos, que el embarazo. Acabas de tener un Ajá. bebé. Y fue como aumentando, pero despacito. No fue de un día para otro. Fue muy despacio, fue un peregrinar con médicos a ver qué era lo que tenía, estudios, y cada vez me costaba un poco más de trabajo el movimiento, ¿no? Incorporarme a la marcha, hasta que llegó un momento en que empecé a necesitar un bastón. Okay. Y los diagnósticos seguían sin llegar, no encontraban una explicación, en los estudios no me salía nada, empezaron hasta a decir que, pues, que a lo mejor era algo psicológico, okay, etcétera, ¿no? Entonces llegó un momento en que ya, pues ya el bastón no era suficiente y tuve que empezar a utilizar una andadera y así se fue complicando hasta el momento de tener que utilizar una silla de ruedas. Fueron 10 años en los que yo viví sin un diagnóstico. Wow, 10 años yo creo es que muchísimo. eso fue, sí, ahorita lo digo así. Sí, 10 es mucho. Fue lo más complicado, no saber contra qué. Estás luchando. Ajá, que a veces hasta tú dices, no, pues igual y sí es psicológico, ¿no? Uh-huh. Y ver y ellos, pues viendo que su mamá, pues cada vez estaba peor y no teníamos una respuesta. Entonces sí veía yo a veces tratando de tener pues esa actitud enfrente de ellos, uh-huh, para poder estar ahí, pero como dices, sí, el sentimiento era, pues no los puedo cuidar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué voy a hacer si cada vez me puedo mover menos? Y eso fue, yo creo que más difícil que no moverme era la situación de no saber qué era. Después de 10 años, la incertidumbre. ¿Qué va a seguir? Horrible, o sea, ahorita es silla horrible. de ruedas, ¿qué más sigue? ¿Qué más va a seguir, uh-huh, no? Y estando en esa situación sin saber yo todavía qué era, yo me acuerdo muy bien, como te platicaba, cuando tomé la decisión, porque te comentaba, fue una decisión que yo no sabía qué iba a pasar, yo no sabía si de eso me iba a morir, no me iba a morir, pero dije, no me voy a quedar sentada en un sillón, uh-huh, no me voy a quedar aquí llorando esta situación, porque dije, necesito ser ejemplo para ellos. O sea, necesito que ellos vean que su mamá, a pesar del dolor, a pesar, uh-huh, de la falta de movilidad, pues se levanta, uh-huh, y hace lo que puede como puede, ¿no? Exacto. Entonces, lo decidí, yo creo que fue una de las mejores decisiones. Empecé a buscar trabajo y todo el mundo me decía, ¿cómo? Si no te puedes ni mover, ¿no?
O sea, tu problema solamente era físico. Era motriz. Era Ajá, motriz. era motriz. Ya después de 10 años llegó el diagnóstico. Ok. Era osteomalacia oncogénica causada por un tumor que tenía craquelados todos los huesos de mi cuerpo. Entonces mi esqueleto no podía, mis músculos. Wow. Entonces no podía ni levantar los brazos. O sea, estaba sentada en la silla, sí, pero ni yo podía mover la silla, me tenían que mover. Entonces, después había que encontrar ese tumor antes de que los huesos terminaran. O sea, no sabían dónde estaba el tumor. No sabíamos dónde estaba el tumor. Y así me acuerdo muy bien el diagnóstico cuando la doctora me dijo, te tengo una buena noticia y una mala. Entonces le dije, bueno, primero vamos por la buena. Y ya me dijo, la buena noticia es que tu enfermedad se llama osteomalacia oncogénica, es causada por un tumor. Ya tiene nombre y apellido. Exacto, por lo menos. 99% de probabilidades de que son tumores benignos. Me dijo que una vez que se retiran, el cuerpo empieza a responder y a recuperarse. Entonces dije, bueno, ¿y cuál es la mala? Entonces me dice, la mala es que es muy difícil encontrarlos. Son muy chiquitos, me dijo, pueden ser del tamaño de un frijol, pueden estar en cualquier parte del cuerpo y pues aquí la misión era encontrar el tumor a tiempo, ¿no? De que los huesos sufrían más daños. Y empezamos, ese camino duró 2 años. De tratar de encontrar el tumor. De tratar de encontrar el tumor, con miles de estudios, de contrastes, y pues no salía el tumor y no salía el tumor. Hasta que una vez yo ya muy desesperada porque decía, bueno, ¿y ahora, no? Y cada vez físicamente, peor, cada vez me sentía peor, más dolor, era muy doloroso porque eran los huesos. Entonces sí era un dolor en todo el cuerpo. Uh-huh. Vivía empastillada con desinflamatorios, etcétera, ¿no? Para poder pues aguantar el día a día. Y pues cada vez iba avanzando también la discapacidad, ¿no? El poder hacer menos cosas. Y aparte, ya me imagino que en tu mente estaba, o sea, porque uno con la mejor actitud dice, bueno, yo aguanto por mis hijos o por lo que sea, pero también uno dice, pero ¿cuánto tiempo tengo que aguantar? O sea, ¿y cuánta energía me queda para seguir resistiendo? Sí. Y sí tuve obviamente mis momentos que decía, ya no puedo, o sea, ya, no puedo. Y otra vez, ¿no? Porque aquí te caes. No. Nos caemos muchas veces. Y yo creo que está en el levantarnos, en encontrar esa motivación para seguir, ¿no? Pese a todo y buscar esa actitud de decir, bueno, pues va, ¿no? Siempre hay gente que está pasando por situaciones más difíciles, más complicadas, y en mi mente estaba eso, o sea, que ellos vean que a pesar de todo, pues hay que ir, ¿no? Y así hasta que por fin encontramos el tumor. Después de los 2 años. Después de los 2 años me retiraron el tumor y el cuerpo empezó a avanzar. Y lo describo como si me hubiera ido en reversa, como si hubiera puesto reversa en mi historia. Uh-huh. Después de unos meses me levanté de la silla de ruedas, no sé, 8 o 9 meses. Volví a la andadera. ¿Tuviste que llevar terapia, me imagino? Fíjate que no, no, muy poca. Solo el cuerpo empezó. Solo el cuerpo empezaron a fortalecerse lo que era el esqueleto. Okay. Digo, con sus secuelas, obviamente. Sí. Pero pues ya en ese momento primero se me quitó el dolor, que era principalmente. De verdad, vivir con dolores, les digo, yo creo que es lo que más disfruto hoy. O sea, agradezco cada día que paso sin dolor. Porque digo, los dolores invariablemente vuelven. Pues sí. Pero es, de verdad, es un gozo vivir un día sin que te duela nada. Entonces, y así, luego la andadera y luego el bastón, y hasta que solté, les digo, volví a aprender a caminar por segunda vez, a dar los primeros pasos así, literal, como cuando los de un bebé, así, ¿no? Despacito. Y hasta hoy te puedo decir, ya después, eso pasó hace 13 años, y te puedo decir que todavía recupero movimientos que habías perdido alguna vez. Perdido, ¿no? O por miedo que me daba hacerlos, o que digo, mira, sí puedo ahora, ¿no? Entonces todavía me sigo sorprendiendo y yo creo que recuperando un poquito, pero pues como lo digo, la verdad es que la discapacidad pues nomás me quitó la capacidad de moverme. Uh-huh. Pero yo creo que en ese tiempo, en esos años,
nos dejó muchas más cosas, muchas más. Aprendí muchas cosas. Qué padre. Y cuéntame de la dinámica familiar, o sea, porque a lo que me dices, tenías una niña de 2, 3 años cuando ya no caminabas. Exactamente. Sí, la dinámica familiar, digo, primero era, pues, ¿qué le pasa a mi mamá, no? Sí. Al niño me lo diagnosticaron, me decía la maestra, no, yo creo que el niño tiene déficit de atención y tal, y ya, pues ahí voy a llevarlo a que le hagan los estudios, y me dice la psicóloga, no, me dijo, tu hijo lo que tiene es pánico porque su mamá se le está desbaratando, ¿no? Ajá, entonces... Me imagino que el corazón partido entonces cuando yo decía, escuchaste. Dios, ¿qué hago, no? Entonces sí, me acuerdo que lo senté, digo, yo les inventé, porque en ese momento pues no sabía qué era todavía. Sí, y aparte estaban chiquitos. Y les dije, a ver, les dije, sí, tu mamá, y tengo esto, y para eso estamos yendo con los doctores, pero no me voy a morir de esto. Les dije, ¿no? Sin saber. No me voy a morir de esto, así que vamos a esperar a ver qué nos dicen los doctores. Empecé a involucrarlo, sobre todo al niño. Que era el mayor, porque ¿no? por las personalidades. Sí. Decía yo, qué grueso, ¿no? Los niños, desde chiquitos las personalidades, y a veces ya vienen marcadas. Aprendía de ellos, ¿no? Y los metía con el doctor a consulta y a todo para que escucharan, para que no tuvieran ellos la duda de que yo les estaba escondiendo algo, Okay. o que les estábamos mintiendo, queriéndoles poner todo como que nada. Y yo creo ¿no? que también haciéndolo normal, ¿no? Que Claro, no sea tema tabú, que sea algo normal y natural que se vive en casa. Sí, yo creo que, y me preguntan mucho, me decían, ¿y cuál crees? Yo creo que una de las claves, inclusive, pues varias mamás elefantas lo deben de saber, la discapacidad era parte de nuestra vida, obviamente, pero no era el centro. No era el centro de mi vida. Entonces yo creo que eso fue clave. Era parte de, la dinámica cambió porque te cambia todo, claro. todo de la manera en que hacíamos las cosas, pero no era el centro de la familia, ¿no? Entonces yo creo que eso fue muy importante. No puedes hacer como que no existe. Sí. Obviamente ahí está y hay que hacer lo que se tiene que hacer, pero no era el tema diario, ¿no? No era el tema diario. Yo creo que eso me ayudó. Yo sentí que eso lo ayudó a él y cuando a mí se me caía algo, pedí ayuda, él era el Gilberto el primero que aparecía, Janet era como más, a ver mamá, ya no tires el cepillo, es la última vez que te lo levanto, ¿no? Y una vez me acuerdo muy bien que estábamos así viendo la tele y volteo a ella, ¿no? Y volteo y le digo, ¿me traes un vaso de soda? Le dije, con hielo. Y volteé y me dice, a ver, mamá, ¿tú puedes ir por el vaso con soda? Wow, y luego yo. La maestra total. Yo creo que tendría unos 10 años, Gaby. Wow. Y me dijo, las personas que no tienen piernas no pueden ir. Wow. Todo eso me dijo, Te vas a tardar, me dijo, pero tú puedes ir. Hijo, el baldazo de agua fría. Y yo decía, wow, ¿no? Entonces... Y eso te hizo a ti, yo creo también, tiene razón. O claro, sea, qué coraje, pero tiene pero razón. es de que, pues sí puedo ir, ni modo, no me va a tardar 2 horas, pero puedo ir. Y eran esos momentos que yo decía, qué grueso, ¿no? Porque cómo te enseñan ellos también. Y cómo a veces, yo creo también otra clave fue que yo nunca me tuve lástima. Ni ellos. Ni ellos. Ella no te estaba teniendo lástima. Porque yo siempre he dicho, como te tratas tú en cualquier situación, la gente te trata. Exactamente. Como lo haces tú. Entonces yo creo totalmente de acuerdo. Entonces ellos nunca me tuvieron lástima. Y como te lo platiqué esa vez, ¿no? Que igual había veces que llegábamos y no fue la persona que nos ayudaba. Y era así como te platicaba, ¿no? Llegábamos y era, Zafo, bajarle la silla a mi mamá, te toca a ti, no, te toca. Entonces yo decía, dije Gilberto, tú bájame la silla. Y ya era de bajarme la silla, acomodármela en el Y me encanta esa historia, carro, te decía, sí, porque pues, eso natural. quiere decir que lo veían súper natural. Es como Zafo bajar las bolsas del súper, que clásico, los hermanos nos peleamos cuando estamos chiquitos, a quién le toca o lo que sea, y ellos se peleaban porque a mí no me toca bajar la silla. O ya le di de comer ayer, ahora sírvele tú. Porque me tenían que hasta ponerme la comida ahí enfrente, ¿no? Entonces sí, y así se peleaban también a veces si íbamos de viaje, yo la silla de ruedas, yo la voy a pasear, ¿no?
Entonces, y luego de que entrábamos sin hacer fila, ya sabes, sí. ¿no? Gozando los beneficios. Ajá, también los beneficios de traer a la mamá en silla de ruedas, que me usaban hasta Sí. me ponían todo lo que compraban en la sí, silla, ya sabes. Te usan así de carrito de súper, les decía. Y la verdad es que sí hubo momentos, te digo, como cualquier familia dentro de la situación difícil, alegres, felices, decidimos hacer viajes, crear memorias. O sea, no los detuvo para hacer una familia no, y viajar no. y hacer lo que una familia normalmente hace por tu discapacidad. O sea. Exacto, sí. O sea, hay que seguir viviendo, haciendo, porque yo siempre digo, una persona con discapacidad puede hacer lo mismo que una que no tiene discapacidad, pero de una manera diferente. O sea, hay que buscar esa manera, ¿no? Claro. Y lo vemos, les digo, inclusive hablando de discapacidad, ni siquiera podemos generalizar. O sea, cada persona somos diferentes, cada quien manejamos y como que nos amañamos o encontramos la manera de hacer las cosas. Uh-huh. Me acuerdo cuando viajábamos me decían, ¿y te quieres llevar? Sí, quiero la silla. Y también la andadera, y también el bastón. Todo mi kit. No, íbamos, o sea, y me decían, ay, me decía la niña, qué discapacidad tan rara que usas todo al mismo tiempo. Entonces, pues para unas cosas usaba algo, para otras cosas otra cosa. Y eso me daba mi seguridad, ¿no? Claro, claro. Y te digo, también hubo momentos y que a veces vivimos las personas con una discapacidad que ahora te digo, viendo ahí en el consejo, hablando de accesibilidad y todo, me acuerdo una vez un festival que iba a tener Janet y que yo no podía ir porque el lugar donde estaba no era pues accesible. no era accesible, ¿no? Entonces me acuerdo que me decía, mamá, pero es que quiero que tú vayas. Entonces le decía, ay, pero ir tu tía, Lisette, y ella te va a tomar video, qué padre, aquí lo vamos a ver juntas y así, ¿no? Y ya, se fueron y yo me quedé, te puedo explicar lo que lloraba. Ay, no, apachurrado el corazón totalmente. Ajá, o sea, esas cosas sí, yo decía. Y es que esos momentos son los que uno de chiquito se acuerda de que estás en el escenario, ahí está mi mamá. Ahí está mi mamá, ajá, ¿no? O entonces, mi papá. Y a veces digo, cuando hacemos las pláticas de sensibilización o hablamos con los empresarios hablando de accesibilidad, les digo, es que esa es la diferencia entre una rampa o no. Uh-huh. Que nadie ve. Que nadie ve hasta que la necesita. Y los demás creen que nunca la van a necesitar. Entonces dices tú, no es nomás una rampa. O sea, es una rampa que ayuda a que una familia pueda ver eso, a que una mamá pueda ver a sus hijos, a que un hijo pueda ver a la mamá. O sea, va mucho más allá, ¿no? Y a veces se nos olvida y lo vemos fríamente como la rampa o el que sea accesible el lugar, o sea, sí son cosas, digo, y hemos avanzado en el tema, Gaby, sí hemos avanzado, digo, falta mucho por hacer, pero yo creo que sí hemos ido dando pasos. Sí, por lo menos adelante. Lo que se está haciendo nuevo, hablando en infraestructura en la ciudad, ajá, ya. Sí se ve tomada en cuenta la discapacidad y eso me da muchísimo gusto. Mucho, porque les digo, en las discapacidades, cuando te vas encontrando barreras, es como si tu discapacidad se potenciara 1000. En cambio, cuando no las encuentras, hasta se te olvida. Se te olvida, exacto, sí, tienes toda la razón. Todo está accesible a tu alrededor, hasta se te olvida que andas en silla de ruedas, ¿no? Qué padre. Entonces, oye, Janet, y ahorita decías que cuando estabas en silla de ruedas buscaste trabajo. Cuéntame de tu trabajo porque sé que el haber tenido discapacidad te hace como que la candidata perfecta para el trabajo que ahorita estás haciendo porque necesitas estar muy sensibilizada para hacer lo que tú haces. Sí, fíjate que empecé cuando me dieron la oportunidad ahí en DIF Sonora, empezamos el programa Atención Temprana a la Discapacidad, que me tocó implementarlo y iniciar con ese programa que todavía existe, que era como cachar a los papás recién nacidos los niños o recién detectada la discapacidad, para que rápido tuvieran la atención y ver qué herramientas y qué ocupaba. Porque, pues bueno, tú, ¿qué te voy a perdido. platicar? O sea, perdido totalmente. En los niños el tiempo vale oro.
entre más rápido hay que empezar desde actuar, que ¿no? te terminan de decir el diagnóstico. Entonces, ese programa, y luego ya fui vocal del Consejo Municipal de Discapacidad, utilizando todavía yo silla de ruedas. Entonces, sí tengo ya muchos años viendo por el tema, y no por otra cosa más que por un compromiso de vida. O sea, el hecho de que me hayan vuelto a regalar la salud, me siento con un compromiso de ser la voz, de poder decir, de que si yo puedo poner ese granito de arena, lo voy a hacer, ¿no? Por compromiso, primero con Dios, porque quisiera que dijera que valió la pena, ¿no? Claro, el esfuerzo y los años. Milagro que valió la pena porque sí se ocupan muchas voces, sí se ocupa, y en buen plan, o sea, decir, oigan, que no se les olvide, hay que tener esto, si va alguien con discapacidad, entonces ya como que, sí, así, ¿no? Porque yo sí estoy convencida que no es por falta de empatía. Sí. Para nada. Es falta de información. Es falta de información. Yo creo que el 95% es falta de información. Completamente. Es porque a veces no está en su cabeza. Les da miedo a acercarse, dice, ¿qué le voy a decir? ¿Qué no le voy a decir? ¿No? Sí. Entonces, sí, y eso es bueno saber que no es por falta de empatía ni por falta de sensibilidad de la población. Es porque a veces no tenemos esa información y no sabemos cómo acercarnos o no sabemos qué decirles. Sí, me pasa mucho, ¿no? Ahora que iniciamos con este podcast, que está padrísimo que no solamente las mamás con niños con discapacidad lo están viendo, sino familias en general lo están viendo. Y me preguntan, es que yo no sabía cómo acercarme, cómo puedo hacer preguntas. Y está padre porque estás sembrando una semillita en todas las personas, porque yo no sé, me pasó a mí, yo nunca, y esto me vuela la cabeza y lo he dicho varias veces, yo nunca me había puesto a leer y a interesarme por la discapacidad hasta que la viví y dije, ¿cómo fue posible si mi cuerpo es igual de vulnerable que el de cualquiera? Si todos nosotros tenemos la posibilidad, ahorita o siendo adulto mayor, porque exacto, cuánto adulto mayor hay con discapacidad, y nunca se me ocurrió ver, investigar, leer, y por eso entiendo que a mucha gente le pasa lo mismo, o sea, porque sí, me pasó igual. Exactamente, creemos que no nos va a pasar, y la verdad es tan, digo, cuando naces con una discapacidad, la realidad es que naces y dices, ok, planeo mi vida ya alrededor de eso. Alrededor de eso, porque tengo una discapacidad. Pero cuando te llega de repente la discapacidad y tú habías planeado tu vida cero basado en eso, y que tienes que adecuar todo, sí, y que la vida te pone, como les digo, ese freno en mano de repente, pues sí es a veces mucho más complicado, ¿no? Sí. Porque ahí es cuando entra, uno propone y pues Dios dispone. Dios dispone, exactamente. No sabemos cuándo, y sí, pues en tanto tiempo en esto hemos conocido mucha gente que le llega la discapacidad o que nace el niño con discapacidad, y de veras, Gaby, me declaro fan de las mamás elefantas. O sea, con todo lo que yo viví, para mí siempre ha sido una mamá de un niño con discapacidad. Lo que yo he visto es increíble, increíble. De veras me quito el sombrero con todas ustedes. La verdad es que, y muchas veces es de eso, de la actitud, de las puertas que están dispuestas a tocar por sus hijos, sí, de la manera en que se ponen las pilas. Y hay veces que personas me dicen, oye, Janet, ¿y por qué Panchito y Pedrito tienen el mismo diagnóstico y uno le va habla, mejor, uno así, el otro? Y le dije, es que tiene mucho que ver eso, ¿no? Y puede mucho cuando ves a un papá que no está dispuesto a hacerlo. Y dices, ay, ¿cómo le hago para convencerlo? Sí, ajá. Sí. Que vea que hay sí, veces sí que marca la diferencia. Mucha, totalmente, porque fíjate que hablando de inclusión, la inclusión más importante que hace una persona con discapacidad es la familiar. Si tu familia te acepta y tú te sientes incluido en ella, las demás
las puedes lograr. Lo o sea, la transmiten. inclusión educativa, laboral, a la sociedad, la puedes lograr. Pero cuando sientes que ni tu familia te acepta, es bien complicado lograr las otras. Sí, he escuchado muchos casos de, por ejemplo, quizás mamá, papá sí, pero por ejemplo los abuelitos, ay, es que se le va a quitar y no hablen de eso y no aceptan, pues. ¿No? Queriendo, minimizar lo que es, queriendo ¿no? minimizarlo, no hablando con las demás personas, oye, ¿qué tiene el niño? Ay, no tiene nada, se le va a quitar. Sé natural, nada más decir, pues la verdad, tiene un diagnóstico, el que sea, pero sí es complicado y doloroso para los papás cuando no tienes también el apoyo de tus papás, porque te sientes muy solito. Ser tu Claro. papá o mamá y tener a tu hijo con discapacidad es como luchar contra la corriente. Siempre lo he dicho, o sea, tener ese colchoncito a donde regresar, que es tu familia, tu mamá, tu papá, tus hermanos, donde tu hijo, por ejemplo, Tato, en mi caso, mi familia nunca ha dicho, vamos a ir a hacer esto. Ay, es que Tato no puede. Jamás han dicho, Tato no puede. Hay que subirlo a los juegos, hay que subirlo. Mi papá se lo lleva al rancho. Me acuerdo la primera vez que me dijo, vístemelo, me lo voy a llevar conmigo. Y yo, mi primer reacción fue, híjole, ¿qué va a hacer con mi criatura? Y luego dije, no, así me llevó mi papá y así que se lo lleve a él también. Y que le haga como pueda. Exactamente. Y se lo trepé y que Dios los bendiga. Y venían encantados, me mandaron fotos dándole besitos a un becerro. Es lo que tiene que vivir, que yo viví de niña y que mi sobrino vive y ahora tengo otra sobrinita bebé que yo creo que también le va a tocar, pero es bien padre que no hagan una distinción, que sean iguales todos. Eso, uff. Sí, no importa lo que diga el mundo, aquí en mi casa nos vemos discapacidad y háganle como puedan los demás. Sí, y la verdad es que sí, digo, no vamos a negar que hay un duelo fuerte. Claro. Duro, un duelo que lo comparamos, o yo lo comparo y también he escuchado a otras personas con la muerte, ¿no? Es un duelo pérdida, igual. Sí. O sea, yo decía, yo tuve que enterrar a Janet Molina cuando empecé con la discapacidad. Sí. Y ahí la enterré y ahí se quedó. O sea, esta y Janet aceptar Molina, la nueva aún yo. que hoy recupere la movilidad y todo, no es la misma Janet Molina a la que yo enterré, ¿no? Claro. Entonces, híjole, enterrarte a ti misma para aceptarte cómo eres ahora con todo lo que pasaste, con las secuelas que tuviste, etcétera. Entonces es bien complicado, bien complicado. Y fíjate, no lo había visto así de enterrar. En mi caso, pues con lo de Tato, yo decía, es que ya quiero que volvamos a la vida normal, decía yo, a la vida de antes, quiero que todo sea como antes. Y me costó mucho enterrar la vida de antes. Sí, enterrar no es una buena forma de decirlo. Enterrar eso, hablarlo en pasado, esa vida ya no va a regresar. No, me costó a mí, yo me acuerdo, yo aferrada, decía, es que yo ya quiero salir del hospital y que todo sea como lo normal. Lo que conocíamos como normal. Y ya no iba a haber normal, y tienes razón, o sea, me gustó ese término de enterrarlo, porque sí, tienes que soltarlo, dejarlo atrás, enterrarlo, para hacer una nueva vida. Una nueva versión de ti, de tu familia y de lo que venga, ¿no? Entonces, sí, a veces no podemos juzgar, porque hay gente que le cuesta más ese duelo, o más tiempo, o más esfuerzo, y cada quien tiene sus momentos de aceptación, de decir, necesito mi espacio, lo tengo que llorar, y se vale. Yo creo que hay que llorarlo, hay que despedirse de eso para poder dejar entrar. Sí, porque pasa mucho que la demás gente a tu alrededor te ve sufriendo y te dice, no llores, no llores. Pero yo creo que acompañar a una persona en su dolor, estar llorando, decirle, solamente estar ahí quizás, porque se ve como que ves a alguien llorando en una situación que pues no hay mucho que hacer y no le permites llorar, le estás quitándolo. Quizás a veces lo único que puede hacer en ese momento. Y el dolor tiene que salir por algún lado. Y si tiene que salir por lágrimas, pues mejor que salga por ahí, a que salga en una enfermedad, porque lo traes aquí atorado, Claro, ¿no? hay que, ni modo, hay que llorarlo, ¿no? Oye, Janet, ¿y tú que tienes dos versiones, o sea, el momento en que viviste con discapacidad y sin discapacidad, tú cómo, o sea,
¿Cómo, porque como tú viviste las dos partes, tú puedes ver cómo era la gente alrededor contigo, o sea, cómo es tenerla y cómo es no tenerla. ¿Qué sientes tú que era más diferente? ¿O no sentías mucha diferencia? Fíjate, yo me quedo con la Janet que tuvo la discapacidad. Ok. Completamente. O sea, es el disfrutar. Una vez me dijo una persona, ya que me había recuperado, me dijo, ¿cómo te envidio? ¿No? Y yo, ¿cómo? Y luego me dice, te envidio porque hoy has de disfrutar la vida mucho más. Y yo creo que, como dice la canción, la vida sin dolor no sabe igual. Sí. Y no sabe igual. O sea, cuando pasamos situaciones, hoy por hoy, te puedo decir, hasta el día de hoy, ahorita en la mañana, o sea, yo me levanto todos los días y primero es, tú te puedes explicar la emoción que siento cuando me duermo así a gusto, ¿no? Cuando me acuesto y digo, ay, voy no a me duele dormir. nada. Ajá, yo creo que eso ha sido lo mejor. Y levantarme y agradecer desde que me puedo levantar, desde hacer conciencia, me estoy bañando yo sola, puedo ir al baño yo sola. Puedo comer pude comer yo sola, ¿no? Entonces, hacer conciencia diario de tantas bendiciones y de tantas cosas que agradecer. O sea, veo, oigo, me muevo, tengo un trabajo, ahí están mis hijos. Entonces, la realidad es que sí dices, wow. O sea, que ya no te atreves ni a pedir nada, ¿no? De todas las bendiciones. Yo creo que la gente que he conocido en este camino, que ha sido ejemplo, que me dio fuerzas, etcétera. Y yo creo que esa red de apoyo, Gaby, que lo hemos platicado también mucho, que esa red es la que te cacha cuando pasa algo en tu vida. Sí. Y esa red no aparece de repente, ¿no? Esa red yo creo que uno la trabaja desde el día 1. Y esa red es tu familia, tus amigos, que trata a los demás como quieras que te traten. No hay una receta secreta. Yo creo que si tú tejiste esa red para cuando algún día la necesitaras, es la que te va a cachar. Y es la que me cachó realmente, ¿no? No es algo que yo haya hecho solo. Obviamente el soporte de mi esposo, de mis hijos, de mis hermanos, de mis papás, de las amigas que, bueno, se peleaban por cuidar o quedarse con mis hijos para que yo fuera al médico, etcétera, ¿no? Mis hermanas igual, yo los llevo a la escuela, yo los traigo. Entonces, esa red que se activa en el momento que sucede cuando se necesita algo difícil. Y es bien triste ver cuando no tienes esa red, cuando nunca te preocupaste por tener esa red. Sí. Entonces, yo creo que desde siempre hay que irla tejiendo. Igual nunca lo ocupas, pero ¿y si sí lo ocupas? ¿No? Sí ha de ser bien complicado pasar por alguna situación y que no haya una red que te cache. Que te apoye, en ese momento. Y hay que hacer uso de esa red. Yo creo que yo sí era muy de decir, bueno, pues hay que pedir ayuda. Si no puedes, hay que tener esa humildad de pedir ayuda. Sí, porque a veces no la tenemos. Cuando no la tenemos es soberbia. La verdad es que es una soberbia decir yo no necesito. Claro que necesitas. O sea, y hay que pedirla porque yo me ponía en el lugar de ellos y decía, si ellos estuvieran igual que yo estaría ayudándolos. Entonces, pues me toca que me apoyen a mí, ¿no? Sí. Entonces me dejo querer o realmente levantar la mano cuando no podía y me ayudaban totalmente. Y a veces, cuando recién me curé, hasta la fecha, yo creo, a veces me da miedo cuando veo escalones muy altos, ¿no? Y que no hay nada de dónde recargarme. Y cualquier cristiano que pase, oiga, señor, me ayuda, ¿verdad? Claro, señora. Y luego también andando, o sea, manejaba. Ay, ahora digo, no sé cómo manejaba, pero manejaba. Nomás moví el piecito así. Y yo llegaba, me hablaba mi hija y me decía, mamá, necesito una copia. Ok. Y ya llegaban, aquí está la copia. ¿Y cómo le hiciste? Pues yo llegaba, me estacionaba, llámese papelería, farmacia, lo que sea. Y empezaba a pitar como loca, ¿no? Pip, pip. Entonces ya se asomaba. ¿Quién está pitando? Venga, señor. ¿Qué pasó, señora? Ay, qué pena. Le dije, es que verás, uso silla de ruedas, mira, ahí está. Tengo discapacidad, entonces, ¿me puedes sacar 2 copias de esto? Y luego, sí, claro. Y me la sacaban, la cosa es que no se te cierre el Exacto. mundo. Nadie me dijo que no nunca.
ya sabes, pero pues, si no tiene nada de malo, pues no, pero necesitaba hacerme notar de algún modo, Sí. pedir esa ayuda cuando la necesitaba y todo el mundo me ayudaba. Pero, y mi hija se quería morir. ¿Qué pité? Sí, pité y dije, y vino el muchacho y me ayudó. Yo salí del apuro. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces yo creo que se nos quite esa, por lo mismo, pues, o sea, no, la gente no tiene por qué tratarnos ni con lástima, ni pobrecita, o sea, vamos pidiendo ayuda y vamos demostrándoles o enseñándoles cómo nos ayuden, ¿no? No van a adivinar cómo ayudarnos. Sí, claro, claro. Y muchas veces ves sí. a alguien con discapacidad y te quieres acercar y luego dices, no, o sea, ahí te estás, pero si tú abiertamente pides ayuda, no va a faltar quien Sí, con quien mucho nos ayude. gusto. Yo Entonces, te empujo la silla de ruedas, yo te Y a ayudo, veces sí somos bien soberbios, con o sin discapacidad, y decimos, Sí. yo solo. Y dices, ¿cómo para qué solo, no? Si en equipo todo es O mejor. si te están ofreciendo la ayuda. Exactamente, no. Yo creo que hay que, como les decía a mis amigas, ¿no? Dios les está dando a ustedes ese escaloncito al cielo, ayudándome a lo mejor a mí o a otro, y así. A unos nos toca estar en el papel de que nos ayuden y a otros Sí. les toca ayudar, entonces hay que aceptarlo. Ay, qué padre, me encanta, Janet. Por eso yo quería que vinieras, porque yo sabía que tenías muchas cosas, una actitud bien bonita que compartir, que a lo mejor ahorita es al revés. Ahorita tú fuiste la mamá con discapacidad, pero aprender de esa actitud, pues, o sea, a veces tal vez no, la mamá no tiene una discapacidad física, pero sí trae una tristeza que no la deja avanzar, un duelo que no la deja avanzar, y cómo tiene que ver que mamá esté bien, y que es todo lo que Mamá Elefanta quiere lograr, que mamá esté bien para que tus hijos puedan estar bien. Tú, a pesar de estar en silla de ruedas, y a lo mejor creyendo que tal vez no los estabas cuidando bien porque no te podías mover bien, finalmente hoy te estás dando cuenta que ellos siempre vieron tu ejemplo. Siempre vieron cómo mamá no se rindió, cómo mamá luchó. A lo mejor te quebraste, no, a lo mejor, te quebraste muchas veces, pero ahorita me decías que ya tu hijo ya se va a casar y estás aquí y vas a, con el favor de Dios, ver ese momento tan importante en la vida de tus hijos, que me imagino que muchas veces pensaste muchas cosas que quizás no era un resultado tan positivo, pero ahora estás aquí y ellos viendo cómo ha sido un gran ejemplo. Y no solo que ha sido un gran ejemplo, sino que ahora lo estás transmitiendo en tu trabajo, en todo lo que haces y en tu vida diaria también. No hay nadie mejor para darte un consejo o para apoyarte que una persona que ya pasó por lo que te está sucediendo, ¿no? Entonces, yo creo que estás en el lugar indicado para ayudar a otras personas que se están entrando en diagnóstico o que ellos mismos están teniendo una discapacidad. Siempre que vemos que alguien lo logró, nos da inspiración para decir, si ella pudo, yo también puedo. Sí, claro, cuando ves a las mamás, como dices, y ahorita que dices que mi hijo se va a casar, me acuerdo también que una persona me dijo, una señora, digo, no era amiga ni nada, pero me decía, ¿y cómo le vas a hacer cuando se case tu hijo? ¿Vas a entrar en silla de ruedas? Me acuerdo que yo dije, ¿cómo? Faltan, no sé, 20 años, ¿no? Y me acuerdo que le decía, no sé, o sea, no sé si se va a casar, no sé si voy a estar, es más, no sé si te voy a invitar porque a lo mejor ni tú estás, ¿no? Entonces, yo creo que nos adelantamos mucho. Y ese miedo tanto de ustedes, mamás, que qué irá a pasar con nuestros hijos con discapacidad o yo pensando si voy a estar o no, yo creo que es un desgaste. Yo creo que hay que vivir el hoy, hay que irnos despacito. el diario vivir, ¿no? Y vamos viendo, ¿no? Sobre la marcha, solucionando y viendo cómo le hacemos para no sufrir esa angustia, ¿no? Sí. Y como dijiste ahorita, el otro día vi pues no me acuerdo si un podcast como en Instagram, que decía que no hay nada más bonito que un ser humano reparado. Y yo creo que sí. Un ser humano que se quiebra y luego se repara. Y vuelve a reparar. Es de las cosas más bonitas que nos pueden pasar a veces. Creo que tiene toda la razón. Toda la razón. Vuelves a renacer muy diferente. Sí. Muy, muy, muy diferente y una versión así como
2.0 de ti mismo. Sí, sí, que me gustó más. Me gustó más esta versión. Me siento más tranquila, más feliz, más de disfrutar, más de no pensar en qué va a pasar. Si pasa, Disfrutar qué el bueno, presente. y si no, pues también. Sí. Entonces, sí, como te decía, invariablemente, pues, híjola, todos van a vivir una discapacidad por la misma edad, por la tercera edad. Entonces, pues hay que disfrutar mientras vuelve. Mientras se pueda. Otra vez, ¿no? El adulto mayor. Sí. Pero sí, yo creo que hay que disfrutar el día a día con lo que venga y agradecerlo con todo también lo bueno que tiene. Qué padre, Janet. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación para venir y contarnos tu experiencia y todo lo que has vivido. Me da mucho gusto también haberte conocido, porque yo creo que Diosito me ha puesto gente en mi camino que me ha dejado algo y nunca se me olvidó todo lo que platicabas. Y mira, ahorita aquí estamos compartiendo. Aquí estamos, mira, yo igual, Gaby, Sí. conocer a mamás elefantas como tú, de veras, es un gozo escucharlas y sus hijos son muy bendecidos por las mamás elefantas que tienen, que son unas guerreras de veras, que las admiro y que nomás por verlas a ustedes, sé que esos niños tendrán un futuro fenomenal, con todas las herramientas que necesitan para vivir su día a día. Sí, muchas gracias, Janet. Gracias. Y gracias a todos ustedes por quedarse, por vernos, por ver este episodio. Esperamos que les haya dejado una semillita de cosas bonitas y positivas. Los abrazamos y los invitamos a seguir viendo Mamá Elefanta. Ya saben que aquí cuidamos a nuestros hijos en manada.